Dicen que hubo criaturas que jamás deberían haber existido, no porque fueran producto de la fantasía, sino porque su tamaño y ferocidad superaban todo lo que conocemos, desde felinos con colmillos que podían atravesar huesos, hasta tiburones capaces de devorar ballenas enteras y serpientes tan grandes que podían tragarse a un cocodrilo sin esfuerzo. Hoy conocerás a 6 animales extintos que aterrorizaron al planeta, pero te advierto, al final tendrás que decidir cuál de estos animales te impresionó más. Debido a la evolución que ha ocurrido durante siglos, muchas cosas han cambiado en este mundo hasta ahora. Muchos animales y plantas han dejado de existir y han surgido nuevas especies. Hoy en día nuestro mundo está lleno de animales peligrosos, pero por muy peligrosos que sean hoy, hubo animales aún más aterradores. En este video conocerás 6 animales extintos que, si vivieran hoy, el mundo sería completamente diferente. Y quiero que vayas comentando cuál de ellos te daría más miedo encontrarte cara a cara. Número 1. Jägerkäs. El simio más grande del mundo, conocido como Gigantopithecus, existió hace aproximadamente 2 millones de años, aunque algunos restos sugieren que pudo sobrevivir mucho más de lo que imaginamos. Su historia comenzó a salir a la luz en el año 1935, cuando un científico estadounidense, mientras exploraba una antigua farmacia en China, encontró un hallazgo tan extraño como impactante, una enorme mandíbula que parecía pertenecer a una criatura imposible. Sus dientes, del tamaño de un pulgar humano, eran tan imponentes que durante siglos se habían vendido como dientes de dragón dentro de la medicina tradicional. Los estudios posteriores revelaron que esos restos pertenecían a un simio colosal, nunca antes registrado por la ciencia. El Gigantopithecus podía alcanzar más de 3 metros de altura cuando se erguía y superar los 300 kilogramos de peso. Sin embargo, a pesar de su imponente tamaño, no era un depredador. Los análisis indican que era un ser herbívoro, cuya dieta se basaba en frutas, hojas y raíces, aunque su gigantesco cuerpo requería enormes cantidades de alimento al día para sobrevivir. El enigma llega con su desaparición. Durante miles de años prosperó en los bosques del sudeste asiático, pero con la llegada de la edad de hielo sus hábitats comenzaron a reducirse drásticamente. La escasez de recursos, sumada a los cambios climáticos extremos, lo llevó a un lento declive. Algunos estudiosos incluso señalan que pudo haber coexistido con los primeros seres humanos, lo que abre la puerta a teorías fascinantes. ¿Pudo el hombre haber contribuido a su extinción, ya sea por caza o competencia por el alimento? Pero hay algo más intrigante aún. Su enorme tamaño, su silueta erguida y su aspecto similar al de un gigantesco gorila han hecho que muchos lo vinculan con mitos y leyendas que aún persisten. Criaturas como el Yeti en el Himalaya o el Bigfoot en Norteamérica podrían ser, según algunos investigadores, ecos de un recuerdo ancestral de este coloso que alguna vez caminó sobre la Tierra. Y aquí viene la gran pregunta: ¿crees que el Gigantopithecus realmente se extinguió hace miles de años o podría haber sobrevivido en rincones ocultos del planeta, dando origen a esos relatos misteriosos que hoy siguen sin explicación? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate sigue abierto y quiero saber qué piensas tú. Número 2. Esmilodón, el tigre de colmillos de sable. El esmilodón, más conocido como el tigre de colmillos de sable, es uno de los depredadores más fascinantes y aterradores que hayan existido en nuestro planeta. Fue descubierto en el año 1830 en Norteamérica, aunque luego se hallaron restos en otras partes del continente. Medía casi 2 metros de largo y podía llegar a pesar hasta 340 kilogramos, un verdadero gigante felino que imponía respeto con solo imaginarlo. Lo que más llamaba la atención eran sus colmillos superiores, que podían superar los 20 centímetros de largo y eran tan afilados que bastaba una sola mordida precisa para acabar con presas enormes como bisontes, ciervos e incluso mamuts jóvenes. El esmilodón no era un cazador solitario como los tigres actuales. Muchos estudios sugieren que cazaba en manadas, lo que lo convertía en un depredador aún más letal y eficiente. Imagina un grupo de estos felinos acechando silenciosamente en las praderas, coordinando un ataque certero contra un animal varias veces más grande que ellos. La visión resulta tan impresionante como aterradora. A diferencia de los grandes felinos modernos, el esmilodón no dependía de largas persecuciones. Su cuerpo musculoso y robusto estaba diseñado para emboscadas rápidas, usando la fuerza bruta para derribar a sus víctimas. Una vez en el suelo, sus colmillos hacían el resto. Sin embargo, estos mismos colmillos tan impresionantes también eran su debilidad. Eran frágiles y podrían romperse fácilmente, lo que dificulta la supervivencia de un individuo que perdiera uno o ambos. Este formidable cazador se extinguió hace unos 10.000 años, coincidiendo con la última gran glaciación. El cambio climático redujo drásticamente las poblaciones de sus presas, y a esto se sumó la expansión de los primeros grupos humanos, que competían por los mismos recursos y posiblemente lo cazaban. El fin del esmilodón marcó la desaparición de uno de los depredadores más icónicos de la prehistoria. Pero aquí surge el gran misterio: ¿qué pasaría si aún quedara un reducto escondido de estos felinos en algún lugar remoto del planeta?
Las leyendas de criaturas con colmillos gigantes en regiones inexploradas han alimentado la imaginación de exploradores y científicos. ¿Son solo mitos o recuerdos de encuentros que nunca fueron explicados? Ahora dime tú, ¿crees que el esmilodón desapareció para siempre? ¿O es posible que en algún rincón oculto aún exista un descendiente desconocido? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas de este depredador legendario. Número 3. Spinosaurus. El Spinosaurus es considerado el mayor dinosaurio carnívoro que haya existido, superando incluso en tamaño al famoso Tyrannosaurus Rex. Con una longitud que podía alcanzar los 18 metros y un peso de hasta 20 toneladas, este coloso del Cretácico no solo dominaba la tierra, sino también los ríos y lagunas. A diferencia de otros depredadores, era un dinosaurio semiacuático, con un cuerpo adaptado para nadar y capturar peces gigantes, aunque también podía desplazarse en tierra firme para cazar otras presas. Su característica más llamativa era la enorme vela en su espalda, formada por prolongaciones óseas de su columna que podían medir más de 1,5 metros. Hasta hoy los científicos discuten su función. Algunos creen que servía para regular la temperatura corporal, otros que se utilizaba como señal para atraer pareja o intimidar rivales. Lo cierto es que aquella vela convertía al Spinosaurus en un depredador imponente y visualmente único. Los primeros restos fueron descubiertos en Egipto en el año 1912 por el paleontólogo Ernest Stromer, pero gran parte de aquellos fósiles se perdió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, los científicos solo pudieron especular sobre su verdadera forma y tamaño. No fue hasta comienzos del siglo XXI que se encontraron nuevos restos en Marruecos, los cuales confirmaron que este dinosaurio estaba perfectamente adaptado para la vida acuática, con patas traseras más cortas, un hocico alargado y dientes cónicos, perfectos para atrapar peces resbaladizos. Se extinguió hace 66 millones de años, junto con la mayoría de los dinosaurios, probablemente debido a la caída del asteroide que impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, además de una cadena de desastres naturales que alteraron el clima y destruyeron su ecosistema. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Cómo habría cambiado la historia si el Spinosaurus hubiera sobrevivido? ¿Sería considerado hoy el verdadero rey de los depredadores? Y ahora te pregunto, ¿quién crees que habría ganado en un enfrentamiento, el Spinosaurus o el Tyrannosaurus Rex? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer tu teoría sobre este increíble gigante prehistórico. Número 4. Megalodón. El megalodón es considerado el depredador marino más imponente que jamás haya existido. Este tiburón colosal alcanzaba longitudes de hasta 18 metros, es decir, casi el triple del tamaño del gran tiburón blanco actual, y podía pesar más de 50 toneladas. Sus mandíbulas eran auténticas armas naturales, de hasta 3 metros de ancho, con dientes que superan los 25 centímetros, diseñados para cortar huesos y desgarrar carne con una fuerza de mordida que probablemente haya sido la más poderosa de toda la historia animal. Se calcula que podía devorar ballenas enteras en cuestión de minutos, lo que lo convertía en el verdadero dueño de los océanos. Vivió entre hace 20 y 2,6 millones de años, habitando mares cálidos de casi todo el planeta. Sus fósiles se han encontrado en América, Europa, Asia y África, lo que demuestra que era un depredador global. El misterio sobre su extinción sigue siendo motivo de debate entre los científicos. Una de las teorías más aceptadas señala que los cambios climáticos al inicio de la edad de hielo enfriaron los mares, reduciendo las poblaciones de ballenas que constituían su alimento principal. Otros sostienen que la competencia con otros depredadores, como los primeros tiburones blancos, también pudo influir en su desaparición. Sin embargo, lo más inquietante es que hasta hoy hay quienes creen que podría no haberse extinguido del todo. A lo largo de los siglos han surgido relatos de marineros que aseguran haber visto tiburones gigantes en aguas profundas, y aunque no existen pruebas científicas que lo confirmen, la idea de que el megalodón pueda estar escondido en las profundidades inexploradas del océano sigue alimentando la imaginación de millones de personas. Y no es para menos, conocemos apenas una pequeña parte de lo que realmente hay en el fondo marino. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Crees que el megalodón realmente se extinguió o podría seguir nadando en algún lugar de las profundidades? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué teoría apoyas sobre este titán de los mares. Número 5. Arthropleura. El Arthropleura fue uno de los invertebrados más impresionantes y aterradores de la prehistoria. Imagina un milpiés que no medía unos pocos centímetros, sino que podía alcanzar hasta 2,5 metros de largo, deslizándose lentamente por los bosques pantanosos del período carbonífero hace más de 345 millones de años. Su cuerpo estaba compuesto por numerosos segmentos recubiertos de placas protectoras, lo que le daba un aspecto blindado y sin duda intimidante para cualquier criatura que se cruzara en su camino.
Aunque por su aspecto pueda parecer un monstruo depredador, las investigaciones señalan que el Arthropleura era principalmente herbívoro. Se alimentaba de hojas, ramas caídas, helechos gigantes y restos de plantas que abundaban en los bosques húmedos de la época. Sin embargo, no podemos descartar que también pudiera comer pequeños insectos si se le presentaba la oportunidad. Su sola presencia debió de causar miedo, ya que imaginar a un milpiés del tamaño de un coche pequeño desplazándose entre la vegetación resulta realmente sobrecogedor. Se cree que el secreto de su tamaño colosal estaba en la atmósfera del Carbonífero. En aquella época, los niveles de oxígeno eran mucho más altos que en la actualidad, lo que permitió que insectos y artrópodos alcanzaran dimensiones gigantescas. Sin embargo, esa misma condición que le permitió existir fue la que marcó su final. Hace unos 290 millones de años, los niveles de oxígeno comenzaron a descender y junto con la aparición de nuevos depredadores más eficientes, el Arthropleura no pudo sobrevivir. A pesar de su desaparición, su legado permanece en los fósiles y huellas petrificadas que aún hoy sorprenden a los paleontólogos. Algunas de esas huellas encontradas en Europa son tan grandes que parecen haber sido hechas por reptiles o incluso por humanos primitivos, lo que en su momento generó mitos y teorías extrañas sobre gigantes en la antigüedad. Y ahora viene lo más fascinante. ¿Te imaginas encontrarte cara a cara con un milpiés de más de 2 metros de largo arrastrándose frente a ti? ¿Crees que realmente habría sido inofensivo por ser herbívoro? ¿O piensas que su tamaño lo convierte en una criatura peligrosa para cualquier ser vivo cercano? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si te atreverías a observar de cerca al Arthropleura o preferirías mantenerte muy lejos de él. Número 6. Titanoboa. La Titanoboa fue la serpiente más colosal que jamás haya existido en nuestro planeta. Vivió hace aproximadamente 60 millones de años, poco después de la extinción de los dinosaurios, en lo que hoy conocemos como la región de La Guajira, en Colombia. Este reptil alcanzaba dimensiones que desafían la imaginación, hasta 15 metros de longitud y un peso superior a 1 tonelada. Era tan grande que podría haber rodeado con su cuerpo completo un automóvil y apretarlo con la fuerza suficiente para aplastarlo. A diferencia de las serpientes modernas, la Titanoboa prefería pasar la mayor parte de su vida en ambientes acuáticos. Los ríos y pantanos del Paleoceno, llenos de calor y humedad, eran el escenario perfecto para que este monstruo reptil se desplazara sigilosamente en busca de presas. Su dieta incluía cocodrilos prehistóricos, tortugas gigantes y enormes peces, a los que emboscaron desde el agua. Con una mordida poderosa y sobre todo con su aplastante fuerza constrictora, lograba asfixiar a sus víctimas antes de tragarlas enteras. Los científicos creen que su tamaño descomunal se debía al clima extremadamente cálido de esa época, ya que los reptiles dependen de la temperatura externa para regular su metabolismo. Un planeta más caliente significaba un entorno ideal para que las serpientes crecieran a proporciones nunca vistas. Sin embargo, cuando el clima cambió y las condiciones dejaron de ser favorables, la Titanoboa desapareció, dejando solo fósiles que hoy nos revelan su existencia. El descubrimiento de esta criatura en 2009 dejó al mundo impactado. Los restos hallados en las minas de carbón de Cerrejón no solo demostraron que la Titanoboa existió, sino que también confirmaron que el ecosistema tropical del Paleoceno era mucho más complejo y peligroso de lo que se pensaba. Imaginar a un depredador de semejante tamaño reptando bajo el agua y acechando en silencio hace que incluso los cocodrilos modernos parezcan pequeños. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Te atreverías a entrar a un río sabiendo que dentro podría esconderse una serpiente de 15 metros lista para emboscar? ¿Crees que, de existir hoy en día, la Titanoboa sería la reina indiscutible de los depredadores? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime si te atreverías a enfrentarla o si preferirías mantenerte lo más lejos posible de sus aguas. Estos 6 colosos del pasado, desde el implacable Smilodón, pasando por el gigantesco Spinosaurus, el aterrador Megalodón, el inquietante Arthropleura, hasta la descomunal Titanoboa, nos recuerdan que nuestro planeta estuvo habitado por criaturas que hoy parecen sacadas de una pesadilla. Cada uno dominó su época y, aunque desaparecieron, dejaron un legado de misterio, fascinación y preguntas sin respuesta. Ahora dime, ¿cuál de estos animales te impresionó más? ¿Crees que la humanidad sobreviviría si alguna de estas especies regresará a la Tierra actual? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué otro animal extinto te gustaría que exploremos en próximos videos. Nos vemos en el próximo video.